La importancia radica mucho en su estructura que se armó. Y para poder entender mucho esto del movimiento muralista, tendremos que remontarnos a la historia, quién lo hace y quién lo crea. Y esto aparece ya por 1920 y tantos, donde el general Álvaro Obregón, presidente de la República en aquel entonces, a José Vasconcelos, en aquel entonces rector de la Universidad de México, y lo invita a participar en un movimiento en el cual restablecer el problema social que existía en México en ese entonces, que terminaba la Segunda Guerra Mundial, acababa la Revolución y estábamos saliendo del porfiriato. Bueno, a partir de ahí, este presidente Álvaro Obregón invita y lo hace secretario de Educación, el primer secretario de Educación que hubo en México, a José Vasconcelos, y él a su vez invita a doctor Atl, comentándole que el conocimiento de la educación en México era muy bajo, que inclusive el 90% del pueblo mexicano era analfabeta totalmente. Y entonces, a raíz de ahí, José Vasconcelos, junto con el doctor Atl, contactan a un grupo que estaba armándose de artistas, que era un grupo, inclusive era su sindicato, estaban armándolo, en el cual pues predominaron los tres grandes muralistas que hoy conocemos como Orozco, Siqueiros y Diego Rivera, y entre ellos empiezan a maquilar cómo hacer llegar el conocimiento de la educación a la sociedad. Entonces deciden sacar el arte de las galerías a que la gente empiece a educarse, empiece a hacerse sensible y empiece a ver lo que fue este movimiento y este problema social. Entonces Álvaro Obregón y ellos auspiciaron bastante dinero, regresaban tierras al campesino y al obrero y les dieron importancia a ellos. Y entonces pues dejan esto a estos señores artistas y empiezan a crear este sentido de nacionalismo. Por eso ellos empiezan a meter sus iconologías, sus imágenes al obrero, al campesino, a aquellas personas que de alguna manera los tenían oprimidos. La gran importancia, pues redundo, es que el mural nace con la idea de educarnos, no nomás educarnos, sino educarnos, hacernos más sensibles, tener una identidad mexicana y de aquí en adelante el apoyo y el trabajo en grupo de los artistas. Bien, hoy en día, desde siempre, pues, el reto de la educación en México es muy fuerte, porque desafortunadamente en nuestro país el Estado o el gobierno no invierte en lo que debería de invertir en la educación. ¿Y qué podríamos sacar del movimiento muralista? Pues bueno, que ojalá y de veras el gobierno invirtiera en la educación y en la preparación de nuestros jóvenes. El muralismo también fue creado para llegar a las masas sociales, ¿sí? Entonces yo creo que este programa de educación abierta, ojalá y pernie, llegue a mucha gente, porque no es tan fácil, las comunidades están muy lejos, y ojalá y este programa llegue como trató de llegar y le dé de veras identidad a nuestro país, una identidad importante, sentir que necesitamos prepararnos para ser una mejor sociedad. Y con una buena estrategia para poder, lo que hizo Vasconcelos, una buena estrategia para empezar a educar y llegar a más gente con este nuevo proyecto de educación. Y el muralismo es parte de sensibilizarnos, educarnos, el arte se hizo para eso, ser sencillos en su mural, estaban estructurados para eso los murales, que fueran sencillos para sus íconos, identificarlos fácilmente, sus composiciones eran agradables, sencillas para que la gente entendiera lo que era la educación y el problema social, eran monumentales para poderlos verlos desde todo este ángulo, y entonces el programa también podría ser monumental para que lo viéramos desde muchos ángulos y pudiéramos llegar a mucha más gente. Entonces creo que hay esa analogía importante que creo que se puede lograr con este programa educativo.